Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las cosas que estamos observando en la sociedad hoy en día, en todas partes de la tierra, es la rebeldía. La rebeldía está ligada al corazón de cada ser humano, pero ahora se ha exacerbado, se ha manifestado de una manera impresionante. Y esto se ha traducido no solamente en una rebeldía a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de una nación, sino a nivel internacional. Y esto es lo que hace que en un momento dado surjan las guerras. El Señor Jesucristo habló acerca de la señal de los últimos tiempos, que la misma descomposición del corazón del hombre por no admitir la corrección de ese pecado que lo induce a la rebeldía y a toda clase de manifestación en contra de Dios y también de su prójimo, esto se ha traducido en los grandes conflictos, en las guerras que han habido a nivel de la historia, pero también las guerras que se están dando hoy en día. Hay mucha preocupación acerca de esto. ¿Qué va a suceder? Estamos escuchando hoy en día acerca de las guerras allá en el Medio Oriente, en Eurasia y en otras partes de la tierra. Lo importante es que nosotros aprendamos a discernir lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero que notemos una de las señales del fin del siglo. Es la señal del incremento de las guerras. A lo largo de la historia siempre han habido guerras, pero es importante que podamos ver lo que Jesús está diciendo acá. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. El incremento de los conflictos étnicos es una de las señales de los últimos tiempos. Cuando Jesús dice aquí, y se levantará nación contra nación, no se está refiriendo un país contra otro país, sino que está hablando de grupos étnicos. Porque la palabra nación viene de la palabra griega que es etno, que significa un pueblo, un grupo numeroso de personas vinculados por diversos lazos culturales, físicos o geográficos, y también que tienen un mismo lenguaje. Por ejemplo, el país de Pakistán tiene 12 grupos étnicos. Entonces, esos 12 grupos étnicos que tienen su propio lenguaje, tienen su propia cultura, pero están dentro de un mismo territorio. Entonces, cuando la Biblia habla de naciones, son más naciones de las que nosotros nos imaginamos, no conforme la división que existe a nivel de las Naciones Unidas. Por eso es que cuando se habla de naciones, son mucho más de las naciones que existen hoy en día, divididas geográficamente. Entonces, cuando Jesús habla acá que se levantará nación contra nación, estamos hablando de grupos étnicos dentro de una misma república, dentro de un mismo país, se van a levantar. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Por ejemplo, vemos el levantamiento de esos grupos étnicos allá en África, lo vemos en Angola, lo vemos también en los países como es, por ejemplo, en Ucrania, lo vimos en el pasado, como es los problemas que hubieron en la ex Yugoslavia. Son grupos étnicos que se han levantado. Entonces, en los últimos 48 años han ocurrido 240 conflictos internos y 22 de enfrentamientos entre países en todo el mundo. Estos conflictos se deben a diferencias especialmente étnicas, o ocupación de territorios o de intereses políticos, pero todo eso surge de que se han sentido rechazados por alguna razón los grupos étnicos, y los grupos étnicos se están levantando aunque sean dentro del mismo país. Por ejemplo, en Irak, lo vemos en Siria, lo vemos en otras partes de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos el incremento de levantamiento de grupos étnicos, es lo que está trayendo las divisiones internas en cada país. Cuando Jesús dijo, y se levantará reino contra reino, la palabra griega ahí es diferente, que habla que es un territorio regido por un líder, en este caso por un rey. Entonces, nos habla en primer lugar que habrá un levantamiento
más bien de los pueblos, pero también habrá un levantamiento de lo que son países. Está hablando de territorio, está hablando de esos conflictos entre países y guerras a gran escala a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros miramos la combinación tanto del conflicto de los grupos étnicos y también el levantamiento de república, el levantamiento de países contra otros países, es una de las señales de los últimos tiempos. De ahí que miramos las guerras históricas, por ejemplo, que realmente han sido devastadoras. Las más crueles que es del siglo XX ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque han habido levantamientos también de naciones como, por ejemplo, vemos allá en Corea, vemos las guerras en otras partes de la tierra, donde realmente ha habido pues cantidades de muertos. Ahora, las guerras actuales, las que estamos viendo hoy en día, cuando Jesús dijo se levantará reino contra reino, estamos hablando de aquellos que se están levantando porque quieren quitarle la hegemonía que tienen algunos sobre su propia nación o sobre otras naciones. A eso se refiere reino contra reino. Se está hablando de quitar esa autoridad que tiene un país sobre las demás naciones. Entonces, por supuesto, esto nunca lo hemos visto en la historia, que se ha incrementado de la manera que lo estamos observando. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, ¿a qué nos lleva? A tomar medidas espirituales en primer lugar. Tengo que preparar mi alma. Y la única manera es tener el sello de Dios en nuestro corazón, de que tengo garantizado, si yo tengo que partir de esta tierra, iré a la presencia de Dios. Y la única manera de obtener esto no es a través de la religión no salva. El único que salva es Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos. Estamos viendo que estamos en peligro, pero no tomamos las medidas espirituales, tomamos medidas académicas, medidas económicas, pero no las espirituales. De ahí que tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo, decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Y esto nos va a llevar a preparar nuestra alma con la fe en Dios. Y en la paz interior es la que nos va a ayudar a sobreponernos ante toda dificultad interna de los países, como también a nivel internacional. Las cosas están profetizadas y se van a cumplir. Lo importante es que tú y yo estemos preparados. ¿Quieres tú en esta hora decirle a Jesús, Señor, reconozco que mi corazón está alejado de ti, estoy fuera de tu voluntad, no me siento bien conmigo mismo, estoy tan desanimado, te pido, Señor, que me ayudes a tener control sobre mi propia vida, quiero que me ayudes, Señor, a tener seguridad. Ahí entonces es donde tú puedes decirle al Señor, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. ¿Quisieras hacerlo? Di conmigo entonces una oración de fe que salga de lo más profundo de tu corazón. Di conmigo, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Soy pecador, lo reconozco, pero creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Te abro mi alma, Señor, y te recibo como mi único Salvador y Señor, porque sé que resucitaste para justificarme delante de ti. Por lo tanto, Señor, te doy gracias por salvar mi alma en esta hora. Dame paz para enfrentar los conflictos dentro y fuera de mi país, y que pueda levantar mi corazón y mi frente en alto y decir, mi esperanza está en Dios. Gracias. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.